En esta sesión vamos a explorar la relación entre la calidad de la gestión y la gestión de la calidad. ¿Es un juego de palabras? Vamos a ver que no. Y para ello iniciamos revisando el concepto de gestión. Gestión se relaciona con puesto, ¿verdad? Habitualmente en los centros sanitarios, ya sea un hospital o ya sea un área de atención primaria. Hablamos del gerente. La administración, otro término utilizado con frecuencia en los servicios de salud, y el rol del administrador. ¿Qué dice la Real Academia de estos conceptos? Gestionar, llevar adelante una iniciativa o un proyecto, ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una empresa, actividad económica u organismo, manejar o conducir una situación problemática. Vemos que en gestionar, incluso en la segunda definición, habla de administrar y algunas cosas más. Si nos vamos a la definición de la Real Academia de administrar, habla también del gobierno, de dirigir una institución, de ordenar, disponer, desempeñar o ejercer un cargo, pero es especialmente interesante el último significado, el octavo significado que se recoge en el diccionario. Graduar o dosificar el uso de algo para obtener mayor rendimiento de ello o para que produzca mejor efecto. Si nos damos cuenta en gestionar, hay siempre movimiento, llevar adelante una iniciativa o un proyecto. O bien incluye algo más que el administrar, organizar, hacer que funcione una empresa, una actividad, manejar o conducir una situación problemática, manejar, movimiento. Gestión está íntimamente vinculada al cambio. Y es que en lo sanitario siempre vamos a estar sujetos a cambios por la realidad de salud, a cambios por las estructuras disponibles, a cambios por la evolución de los conocimientos, y tiene que haber un responsable que oriente y acompañe adecuadamente el cambio. Sin embargo, hay otro componente importante: administrar ese cambio. Normalmente un equipo directivo de una organización de salud cuenta con un gerente, un gestor, directores y un rol importante del administrador. A veces se confunden estos términos o se utilizan de forma indistinta, pero es muy diferente el rol del administrador. El rol del administrador iría más en esa línea de graduar o dosificar el uso de algo. En la administración de lo público, en garantizar que se cumple una normativa, una ley pública para llevar a cabo el funcionamiento de un organismo, de una entidad de salud. Por ejemplo, que cumplamos la normativa de compras públicas en un hospital o en un servicio de salud. Que cumplamos con los marcos regulatorios en cuanto a la incorporación de nuevo personal. De alguna manera, el administrador es el garante de la seguridad, de la consistencia de las normas del Estado, de las normas públicas, para el buen funcionamiento de lo sanitario. Y el gestor, sin embargo, es aquel que acompaña, que dirige el cambio, de ese cambio que es inherente a toda realidad sanitaria. De hecho, debemos entender los servicios de salud como una red de distintos actores. Tradicionalmente, y a pesar de que ya han transcurrido más de 40 años de la Conferencia Internacional de Alma-Ata, aún en muchos países existen servicios de salud muy centrados en el componente hospitalario. Por supuesto que los hospitales son un componente fundamental de un servicio de salud, de un sistema sanitario. Es habitual en distintos países que podamos hablar de hospitales de especialidades, de hospitales especializados, hospitales generales o comarcales, incluso de centros ambulatorios con cartera de servicios diagnóstica o terapéutica, de nivel de especialidad. Y en general existe un nivel de atención primaria que para el uso óptimo del servicio de salud, de hecho, debería ser la base, la puerta de entrada y el gestor del paciente en su recorrido por el sistema sanitario. No es siempre la realidad,
pero estos distintos actores constituyen un ecosistema de la realidad del servicio de salud. Cualquier cambio en uno de los actores va a condicionar cambios en el resto de actores. Podríamos decir que son nichos ecológicos y cualquier cambio entre estos actores conllevará resultados que estábamos buscando, pero también resultados inesperados. Un proceso completamente dinámico. Muchos de los problemas de las instituciones sanitarias, de las unidades operativas, ya sean hospitales, centros de salud, no están dentro de las paredes de esa institución de salud, sino precisamente en esa interacción con los distintos actores del sistema. Y gran reto aún para muchos sistemas sanitarios, precisamente es posicionar la atención primaria como el gran resolutor de hasta el 70% de los procesos de salud de enfermedad, con un importantísimo enfoque a la prevención y al diagnóstico precoz de la atención en salud. ¿Y por qué esto? Primero porque como gestores o administradores, o como gestores y administradores de lo público, o de un hospital también en el ámbito privado, siempre vamos a contar con recursos limitados, recursos cuyo uso puede sacar el máximo provecho de lo que tenemos, o que en sí mismo podemos estar haciendo un mal gasto del recurso, o que el propio recurso nos está llevando a errores, incluso a veces a daño a los pacientes. Y me estoy refiriendo al recurso de infraestructura, edificios. Un mal diseño de los edificios puede estar condicionando serios problemas objetivos en el flujo de pacientes en una emergencia o en aspectos tan relevantes como puede ser el respeto a la intimidad de los pacientes, el recurso humano, los profesionales de la salud, médicos, médicos especialistas, personal de enfermería, todo el personal de apoyo que hacen la realidad del equipo humano en salud y, por supuesto, el recurso económico. Todos estos recursos siempre resultan limitados y, por lo tanto, el componente de hacer el mejor uso de los mismos, evitando gastos innecesarios o que no aportan valor, es un elemento, un componente fundamental para poder hablar de calidad en la gestión. Anteriormente, lo que hacía el médico bien estaba. Sin embargo, en las últimas décadas, y cada vez más en el proceso de globalización, en el acceso ampliado a la información en salud, no siempre de la mejor calidad, los pacientes, los familiares, los usuarios de los servicios de salud evalúan. Se rompe progresivamente el modelo paternalista. ¿Y qué evalúan? Pues evalúan la calidad. Entonces, si somos responsables de la gestión de lo sanitario, evidentemente vamos a atender la calidad de la prestación de servicios de salud. Tengamos en cuenta que la calidad tiene dos grandes componentes: calidad objetiva y calidad percibida. Podríamos extendernos larguísimo tiempo hablando de diferentes definiciones de la calidad e incluso de dimensiones de la calidad. Hoy no vamos a profundizar especialmente en esas dimensiones o modelos teóricos, pero sí establecer claramente esa diferencia entre lo científico-técnico, lo objetivo, los resultados en salud que conseguimos y a qué costo, con los componentes de calidad percibida, o que incluso los propios profesionales de la salud olviden ese rol central de la calidad percibida. ¿Cuál es la experiencia del paciente, de los familiares, de los cuidadores en su interacción, en su navegación del sistema sanitario? Porque muchas veces una buena atención objetiva puede quedar completamente menoscabada por problemas en el trato, por problemas en el respeto a la intimidad, a la confidencialidad de la información, incluso simplemente por una actitud arrogante. Y no es simplemente, porque una actitud arrogante en un momento sensible a un paciente o a un familiar, o una comunicación de una noticia dura a un familiar,
puede tener un impacto emocional brutal en el paciente y en los propios familiares. Por lo tanto, no olvidemos nunca ese doble componente, calidad objetiva y calidad percibida, a los cuales vamos a tener que atender como responsables de la gestión de lo sanitario. Bien, quiero en este momento recuperar algo que pudiera parecer no estar relacionado, sin embargo, es el primer elemento en salud y en la estructuración de un servicio sanitario. Ha sido muy recientemente que la Asamblea Mundial de la Salud establece el concepto de salud universal. ¿Qué es esto de la salud universal, según OMS? Bueno, pues en términos sencillos viene a significar que cualquier ciudadano del mundo pueda acceder a servicios sanitarios de calidad, tanto en su componente preventivo como diagnóstico de tratamiento, en una cartera básica pero suficiente, sin que ese acceso suponga un riesgo de ruina económica para ese ciudadano o su familia. Y estos no son problemas exclusivamente de países de bajos recursos. También en países de altos recursos, que incluso tienen esa paradoja de disponer de centros de excelencia, se encuentran situaciones por las cuales un paciente, al recibir un diagnóstico de una enfermedad catastrófica, no solamente le están diagnosticando esa enfermedad, sino que le están comunicando un gravísimo problema económico que puede condicionar de forma muy seria el normal desarrollo de su entorno familiar. Pues lo que más limita el acceso a la prestación de servicios de salud de calidad, precisamente son barreras organizativas. Muchas veces derechos que pueden estar reconocidos en papel abruptamente se limitan por problemas en la gestión de lo sanitario. Faltó el mantenimiento preventivo correctivo de equipos diagnósticos, se perdió el funcionamiento de un resonador, de un tomógrafo, de un servicio de hemodiálisis por problemas en la planta de tratamiento de agua, y eso afecta directamente a la vida y al cuidado de nuestros pacientes. Como vemos, la gestión de lo sanitario está incluso directamente relacionado con el acceso a lo sanitario y en todos los niveles sanitarios, en todos los niveles de la atención en salud. El profesor Avedis Donabedian habló de forma estructurada por primera vez de tres grandes componentes que vamos a identificar siempre en cualquier modelo de gestión y, por supuesto, en cualquier herramienta de la calidad: estructuras, procesos y resultados. Yo vengo a llamarles con frecuencia a estos tres elementos la anatomía de la calidad, descrita por Avedis Donabedian. Siempre vamos a tener que gestionar, tener que evaluar, tener que mejorar nuestras estructuras, nuestros procesos, cómo hacemos las cosas y nuestros resultados. Y por otra parte, el profesor Edward Deming. En este caso, la analogía sería la fisiología de la calidad. A esa anatomía le da vida Edward Deming a través del ciclo de mejora continua, los ciclos PDCA, del inglés P, plan, planificar, D, hacer, de do, C, controlar, evaluar, y A, de analizar. Y con ese análisis introducir en una espiral ascendente de mejora continua procesos nuevos que nos den mejores resultados. Tengamos en cuenta que según la OMS, en su informe mundial de la salud del año 2010, hasta el 30-40% del gasto en salud es lo que se denomina waste, gasto basura, que no aporta valor añadido.
Ejemplos, muchísimos. Por mencionar alguno, pruebas diagnósticas de alto coste que no aportan valor, tomografías o resonancias magnéticas solicitadas muchas veces en entornos con escasos recursos sin haber hecho pruebas diagnósticas de menor coste o incluso una exploración física. Ese 10% de pacientes que durante su hospitalización sufren un daño, un evento adverso, un daño que no estaba vinculado a su condición de salud, sino al proceso de ser atendidos. Infecciones asociadas a la atención sanitaria, errores en la medicación, errores vinculados al procedimiento quirúrgico, errores de identificación del paciente. Hasta 1 de cada 10 pacientes durante su hospitalización sufren de daño. Lo más paradójico, gran parte de estas situaciones son prevenibles y fácilmente evitables. Evitables con intervenciones que no son costosas desde el punto de vista económico, pero sí cultural. Estamos hablando de los retos mundiales por seguridad del paciente y de muchísimas intervenciones que han demostrado clarísima eficiencia para controlar, para reducir, incluso algunas de ellas para minimizar casi a cero, hacer desaparecer algunos de estos problemas, que implican malos resultados y alto costo. En mayor o menor medida, yo diría que en todos seguimos llegando tarde a muchos procesos relevantes en salud de enfermedad. Estoy hablando, por ejemplo, del diagnóstico temprano del cáncer, del diagnóstico temprano del HIV-Sida. En países de bajos y medios recursos, la problemática de la mortalidad materna, el manejo de la diabetes, el manejo de la hipertensión. En países de bajos y medios recursos, muchos pacientes llegan a saber que son diabéticos en la emergencia de los hospitales, cuando ya tienen un daño vascular avanzado y requieren de una amputación, o cuando ya requieren de una intervención tipo hemodiálisis por el daño renal que sea ocasionado por la hipertensión o por la diabetes. Paradójicamente, en los entornos con menos recursos económicos, habitualmente se invierte más en el recurso clásicamente más llamativo, los hospitales, la alta complejidad, y no se llega a tiempo, no se previene, no se identifica de forma temprana estos procesos cuyo pronóstico sería radicalmente diferente en cuanto a expectativa de vida y calidad de vida en función de las secuelas. Y también por los costes. La acreditación sanitaria, otro gran ámbito con atención política y social, porque implica el reconocimiento por parte de terceros que fundamentalmente los procesos, también las estructuras, están dentro de esa fisiología de la mejora continua. En el fondo, el gran reto en la gestión sanitaria es establecer intervenciones con base en evidencia, centradas en las necesidades de las personas y las comunidades. Tener en cuenta que la experiencia del paciente, y el paciente espera que le sanemos si es posible, sino que le cuidemos y que le tratemos de forma respetuosa y amable, que esa experiencia del paciente sea positiva y que esto sea sostenible para la sociedad. Yo creo que en esta exposición han quedado de forma evidentemente vinculada que no podemos trabajar hoy en la gestión de lo sanitario sin gestionar la calidad asistencial. Es una relación íntima que ha evolucionado en el tiempo. Hace décadas, no tanto tiempo, 1 o 2 décadas. Los departamentos de calidad eran iniciativas incipientes, donde algún médico, a veces al personal de enfermería, de una manera casi heroica, empezaban a hablar de estos temas. La higiene de manos para la prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria,
guías, protocolos, análisis de causa-raíz, tantas y tantas herramientas, tantos y tantos modelos muy efectivos. Hoy en día no se debe entender, no debería darse, que un gestor de lo sanitario no sea una persona con conocimientos avanzados en la gestión de la calidad y la seguridad del paciente.